el nombre del Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso, del Padre Celestial que todo lo puede. Él tiene el poder para cambiar todo. Y en solo Jehová confiamos. En solo Shaddai confiamos. En solo Jireh, porque proveerá a tu hogar, a tu casa. Nada te hará falta, porque Dios conoce tu corazón. Y dice que en medio de los desafíos que vivimos cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar, en la calle, y de las adversidades, a veces no tener un techo, comida, algo que duele, una enfermedad, estamos nosotros llamados como hijos de Cristo, a través de su sangre que tiene poder, a una llamada a priorizar, a cuidarnos y a cuidar nuestras familias, porque lejos siempre habrá alguien que te ama, lejos alguien te está esperando, y hay una familia que te tiene en su corazón. Dice que debemos cuidar nuestra familia y la unidad y miembros entre hermanos, padres. Y nos hace un llamado a nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo resucitado, a vivir cada día con fe y con plena dependencia de Dios. Porque es que no puedo dar un paso si Dios no ha dicho que lo dé. Y no puedo tomar a la derecha si Dios me ha dicho que vaya a la izquierda. Al hacerlo no solo encuentran fortaleza y esperanza, porque si somos obedientes a Dios, Él va a abrir el camino, sino que también vamos a ser nosotros testimonios para otros, para que vean que la bendición de Dios es pura y verdadera. Y todos los que nos rodean van a ser bendecidos. Ese es el testimonio del que sigue a Cristo, un testimonio real, lleno de valores en sus acciones. Porque no se puede ser uno en la casa, otro en la iglesia y otro en el trabajo. Mira, mujer, tú que lideras tu familia y padre de familia, la práctica constante de la reconciliación y el perdón, porque a veces no es fácil llevar un hogar, no es fácil batallar con los problemas financieros, no es fácil batallar en el trabajo y la opresión del mundo del faraón. No es fácil el mundo y ataca el núcleo, la familia, pero es donde se deben fortalecer esos lazos de amor, los lazos del matrimonio, y reflejar ese amor en sus hijos y en Cristo. Y ahora invitamos a los abuelos, a los nietos, a que honren y se respeten, que el hijo respete al padre y el padre al hijo, porque el padre que está sujeto a la cabeza del Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo en el hogar. Por eso los hijos deben someterse a sus padres, porque el padre está sujeto a Cristo. Y aquellos que no estén sujetos padres a Cristo, hoy Dios les va a explicar y les va a enseñar un mecanismo para que se encuentren con Él, para que sean hijos legítimos del reino. Alma de Sión, en el nombre de Jesús, o como el majestuoso de Israel. Te damos gracias, Señor. Nos podemos sentar. Señor Padre Santo, mucho gozo. Gozo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a orar y a darle gracias. Darle gracias a nuestro Padre Celestial por este momento, por este domingo 29 de junio. Te damos gracias por Génesis 47. Ya estamos a 3 de terminar Génesis. Dice el Señor que hoy el proceso se llama la bendición que traen los hijos. Hay tres tipos de hijos. El hijo que trae bendición cuando nace en su hogar, que trae el pan debajo del brazo, como decimos. Pero también hay bendición de los hijos de Jehová, de los hijos de Dios, del remanente, que trae
bendición a líderes, dirigentes, y trae progreso en una tierra árida. Hay progreso porque Sión, los hijos del remanente bendicen la tierra y hacen que en el desierto haya producción. Y ahora, en estos tiempos, en nuestra actual sociedad, el remanente trae luz en la oscuridad. Por eso, donde hay sitios donde mayor maldad focalizada, mayor es la presencia del Señor. Entonces, hoy la prédica se llama, me la está diciendo, el fruto de sus hijos. Ese es el nombre. Hoy es un tiempo que vas a tomar esta palabra y la vas a adecuar a tu vida, porque el propósito es que la palabra de Dios, que es pasado, presente y futuro, realice un cambio en ti. Y ese es el objetivo de la palabra. Entonces vamos todos a la Reina Valera 1960 y vamos a leer. Todos leen en la palabra en la Biblia. Génesis 47. Si no tienen la Biblia, entonces en el celular. Génesis 47. ¿Estamos listos? Muy bien. Vino José y lo hizo saber al faraón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma control de este tu siervo y que seas tú hablando, Padre, a los corazones por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vino José y lo hizo saber al faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante del faraón. Y el faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así que nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces el faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has de habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y también José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante del faraón y a Jacob. Y Jacob bendijo al faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob le respondió a Faraón: los días de mis años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo al faraón y salió de la presencia del faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés o Ramsés, como mandó el faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos de que él compraba, y metió José el dinero en casa del faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero.
Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por sus asnos, y les sustentó de pan por todos los ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se nos ha acabado, también el ganado es ya de vuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea desolada y asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el Faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser del Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro extremo del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración del Faraón, y ellos comían la ración del Faraón que les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Venid aquí semilla y sembraréis la tierra. Pero frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar en las tierras, y para vuestro mantenimiento, y la de los vuestros que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos del Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando que el Faraón el quinto sería para él, excepto solo la tierra de los faraones, de los sacerdotes, que no fue del Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Y él le dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de su cama. Ya vimos todo lo que sufrieron por desobediencia. Egipto era desobediente y el mundo era desobediente porque había idolatrías, porque ellos se arrodillaban, como dice la canción, en estatuas, becerros de bronce y de madera. Y por eso decimos en la adoración, y adoramos es a Jehová, no adoramos estatuas ni ángeles caídos. Pero Egipto, por su antigüedad y ser de las primeras civilizaciones, adquirió y formó una concepción basada en ángeles caídos. Analizamos 5 grandes legiones de demonios habitando en la tierra, de los cuales los sacerdotes del Faraón intercedían para que brujos, hechiceros, conjuros y todo lo que practicaban estos antiguos druidas, Isis, Osiris, todo esto antiguo, más antiguo inclusive, representaba ángeles caídos. Y Jehová se apartó del mundo y llegó desolación, una hambruna que jamás se pudo volver a sentir. Una hambruna donde la tierra no daba ni un grano, o sea, una tierra desolada. Y si no habían vegetales, pastos, pues los ganados morían. Y si morían los ganados, el ecosistema se afectaba y la tierra y la naturaleza se volvía en contra del hombre.
Eso es lo que sucedió aquí. Entonces dice, y vino José y lo hizo saber al faraón. Claro, vimos todo lo que sufrió José, la reconciliación. Los hermanos aprendieron a arrepentirse y encontraron nuevamente el camino verdadero. Dios nos recuerda a nosotros que siempre debemos caminar en la línea recta, no salirnos de ahí. Entonces, como José es obediente, entiende el gobierno, y él tiene el gobierno de la tierra y el gobierno celestial, cumplía los dos. Era el gobernante más importante de Egipto. Entonces tenía que hacer todo lo que el faraón le dijese. Lo interesante es que Dios Padre Jehová afectaba los sueños del faraón, y Dios Padre Jehová hablaba a José, y Dios Padre Jehová hablaba a Jacob, y hablaba a sus hijos y a su descendencia. Y Dios Padre hoy te habla a ti en tu hogar, mujer y hombre, a través de los sueños, a través de revelación, a través de la palabra y a través de esos mensajes que llegan a tu corazón. Ahí es el Padre hablando. Entonces tú tienes que afinar tu oído para escucharlo. Y le dijo José, entonces yo lo que dijo José, lo que yo tengo que presentarle: trae a toda mi familia, casi todo Canaán, aquí a estas tierras de Egipto. Tengo que mantener e informar todo, porque son poderosos, era el imperio más fuerte en ese tiempo, Egipto. Entonces le hizo saber al faraón que el padre y los hermanos y todo lo que traían de Canaán, las ovejas, venían y estaban en la tierra de Gosén. Entonces hay dos razones: una razón física de este acto y una razón espiritual. La razón física es que José respetó la asignación y da respeto pidiendo autorización de que ellos habiten en Gosén. Gosén es al lado del Nilo, de una de las afluentes más importantes de África, al nororiente, en la cúspide. Este es el río más largo del mundo, y ese río es el más rico en sus deltas, porque produce muy buena agricultura y para pastorear las ovejas. Entonces, ¿qué significa? Que José los puso para que crecieran y se multiplicasen. Así como Dios le habló a Eva y le dijo crecer y multiplicarse, aquí le dijo al pueblo de Israel: crezca y multiplíquese. Y le dio de lo mejor, porque el delta era el que se estaba manteniendo. O sea, la bendición de Jehová viene con todo. Y la razón espiritual es porque Dios escoge esta tierra de Gosén para que las tribus entiendan que deben aproximarse a Dios y que vean un testimonio. O sea, una cosa es cuando hay un milagro en la iglesia y se queda callado y las personas, los miembros, no lo conocen el milagro, y otro es cuando el milagro, como de sanación, se presenta y los miembros lo conocen. Entonces el milagro de Dios es entregarle un delta productivo solo a las 12 tribus y el resto nada. Entonces no había una explicación física, no, pero la espiritual sí. Y de los postreros de los hermanos, como 5 hermanos José. Y lo interesante es, y venga, ¿y por qué José tomó 5 hermanos? Entonces analizamos hace 8 días y 15 días que el 5 establece un pacto. Usted tiene la mano así con sus deditos, 5 dedos, hizo un pacto. ¿Qué quería José con el faraón? Establecer un pacto, porque como Abraham también a los heteos les estableció un pacto por la tierra en Malsep, donde fue enterrado en la cueva, tuvo que establecer un pacto. Porque las palabras el hombre las olvida. Usted tiene que firmar un contrato con una cláusula penal, con todos unos artículos, porque si no se olvida y no se respeta. Entonces José tiene que hacer un pacto, presenta a los 5 menores de las tribus, los 5 hijos menores, para establecer un canal, para que el faraón lo firme. Entonces el faraón dijo: vengan muchachos, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cuál es vuestro oficio? Porque pues el faraón estaba un poquito con la afectación de estos sacerdotes demoníacos, más lo que le hablaba a Dios estaba como aquí y allá, pero el faraón había aceptado que su casa era de Jehová.
Eso que nos recuerda que en el hogar usted puede hacer todo el trabajo, los 5 discipulados, bautizarse y la liberación, está todo perfecto, pero de pronto viene su hermano que no es convertido y empieza a afectar por aquí. Venga que lo va a invitar a una reunión de la familia, entonces él trata de desviar. Esto era lo que le estaba pasando al faraón, le faltaba terminar la conversión, porque había influencia de su pueblo, porque el pueblo no iba a aceptar que unos hebreos y el Dios de los hebreos fuera Dios de Egipto, pero Faraón sí lo entendía. Y miren qué pasa, cómo se comporta y cómo nos refleja ahora nosotros como líderes de familia, cómo tenemos que ponernos firmes. No podemos ser blandos. Yo no puedo ser un Cristi-Fitti, no. O usted es o no es, o vuélvase, o es de él o no es. Esto no tiene tintas medias. Es que es real, es. ¿Usted quiere 2 enemigos o solo uno? Es lógica. Y el faraón le dijo, ok, ¿a qué vendrá esta gente? Porque pues José me lo va a decir espectacular, me salvó mi tribu, pero todas estas personas, ¿qué se traerán? Y como antes José les había dicho que ellos eran espías, entonces ya le había sembrado algo en el corazón al faraón. Entonces el faraón estaba aquí como, quería saber si eran tribus bárbaras o cazadores. Entonces como el faraón no era sonso, era inteligente, empezó a hacer preguntas estratégicas. Y ellos le respondieron, faraón, recuerden que hace 8 días José los preparó a las tribus para que no fueran a cometer un error en esta reunión. Ahí le dice Dios, prepárese para la reunión laboral, el contrato. Usted tiene que prepararse. Miren cómo José lo preparó. Y ellos fueron preparaditos, todos en corito dijeron, somos pastores de ovejas, son tus siervos. O sea, yo no le vengo bárbaro y no le voy a robar, no lo voy a saquear. Y además le respondieron, tranquilo, así como lo fueron nuestros padres y los padres de mis padres. Estaban diciendo la verdad. Y el faraón lo sabía porque ya había investigado todo. Dijo, ok. Pero él sabía que había uno que se llamaba Esaú, hermano de Jacob, que era cazador, bárbaro fuerte. Entonces, Faraón toma una tranquilidad y le dice al hombre de oro, que eres un pastor de ovejas en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en el colegio, donde estés. Y ese mismo mundo le pregunta al remanente, ¿quién sois? Y tú dirás, el pastor responde, porque vengo a guiar mis ovejas. ¿Qué tiene que ver el faraón y un pastor? Porque el faraón dirige el mundo. El faraón da concepción a los frutos del mundo. Y el pastor, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, da vida, porque es de luz, el príncipe de luz. Y nuestro Señor Jesucristo da vida en el mundo, porque quiere que el mundo se convierta a Cristo, porque los tiempos se han activado. Y cada cosa que va pasando va marcando el lineamiento de los tiempos. Pero Cristo es prudente y sabe hablar al corazón de cada uno en su visión y en su trabajo, en su casa, en lo que hace. El Señor Jesucristo es prudente en el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Pastorear las ovejas, llevar las ovejas, para que las trasquilen, para que se liberen, para que sean bautizadas y hacer la gran comisión. Entonces es una lucha que tenemos en el mundo entre la gran comisión, la labor y lo que hace el mundo en contra de la gran comisión. Y dijeron además al faraón, para morar en esta tierra hemos venido, Señor, porque no hay pasto para que coman nuestras ovejas de tus siervos. Primero, son inteligentes, se declaran siervos al faraón, se declaran en humildad, en sujeción y en sumisión. Y fuera de eso le piden permiso para que les asignen. Porque como el faraón se está batallando entre el lado espiritual y el lado de la carne, pues le están tocando también la carne. O sea, son inteligentes. Ustedes entienden lo que les transmito. Entonces, el hambre era grave en la tierra de Canaán. Hay 2 estados que producen el hambre. El hambre desesperado que usted puede matar por comer. Un hambre espiritual. Y el hambre causada por el dolor y el mismo mundo.
porque usted más que come en el mundo y come, usted nunca se llena, como si tuviera una gula. Pero es porque el diablo está afectando su carne para que sea creciente y usted coma y nunca se llena. Y termina así. Como un burro, porque no, terminas gordito. Y la otra espiritual es cuando, ahora sí, Espíritu Santo, ¿ven? Y la otra espiritual es cuando tú pierdes ese camino y escuchas la voz del pastor que te llama con sonidos indecibles, Espíritu Santo, y te está diciendo, aquí estoy, porque la oveja puede tener muchos pastores, pero ¿cuál va a seguir? No, que es que la oveja a veces no piensa, pero ella conoce y sabe cuál es la voz del pastor. Y está la voz espiritual causada de la hambruna que afecta al cuerpo, y es cuando no hay que comer. Y dice en el juicio, al sonar la cuarta trompeta en el tiempo de la última semana de Daniel, que habrá una hambruna como jamás se ha visto. O sea que eso que ustedes están leyendo ahora va a pasar porque está escrito. Pero lo interesante es que usted no va a sufrir de hambre, pues porque usted va a ser raptado, usted va a ser recogido por el Señor Jesucristo y llevado a las cenas del Cordero, donde va a tener una nueva vestidura. Entonces usted no se preocupe para nada, a no ser, por eso manténgase firme. Usted no es de medias, usted no se sale, usted tiene que ser firme y parado con el Señor. Usted puede ser evangelio, sí, lo que sea, pero usted es parado. Porque si no es parado, lo coge el mundo y le da el pin. ¿Y cómo lo hace el mundo? Maldiciones proferidas del ADN, lo ataca por aquí, le da presión, hasta que trata de explotarlo. Pero como usted está parado con Cristo, pues no le va a pasar nada. Usted dice, no, yo estoy aquí firme. Ah, sí. Usted va a apenas pasar esos dardos. ¡Fum! Así como en Matrix. Usted ve todos esos dardos y no lo van a tocar. Entonces el faraón habló a José y le dijo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, no a mí, a ti. O sea, se estaba saliendo. Entonces el faraón le dice esto porque pues es responsabilidad de José esa invitación. Él no le dijo que los trajera. La tierra de Egipto delante de ti está. Y lo mira José. Entonces José mira el delta y hace con esa cara, wow. Porque ve solo desierto por todo lado y hay un delta como un oasis. Y le dice el faraón, toma ese activo de tu propiedad y confirma que está disponible para Israel. Israel tiene dos formas. Una cuando toman el oasis y lo hacen propio, y otra como en 1948 le entregaron Palestina y al norte. Un desierto. Y empezaron los israelíes, tienen 20 nobles, y empezaron a trabajar y a hacer que la tierra produjera, a desarrollar técnicas, osmosis inversa, tomaron el agua del mar, lo desanalizaron, hicieron las vías, los ductos, unos genios. Y usted se preguntará, ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Es sencillo, porque ellos entran en la misma oración al Padre para recibir el espíritu de sabiduría y de revelación y de esencia. Y lo mismo que nosotros en remanente hacemos, a interceder al Padre para que el Espíritu Santo nos entregue espíritu de revelación, de ciencia y de conocimiento. ¿Somos iguales? Somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿y por qué no activamos todo eso para nosotros mismos, para salir adelante? ¿Por qué en este país no tenemos un Nobel? Bueno, ya tenemos más Nobel de ciencia. Y le dice el faraón, porque como está recio el faraón con José, le dice, oye, vas a habitar en la tierra tu padre y tus hermanos, en esa tierra de allá. Pues claro, ya había recibido los sueños que tenía que entregar la tierra, porque Dios habla en los sueños. Es como una persona que fue a cambiarnos las ventanas y cometió un error en el cobro, y pues yo acepto las cotizaciones, y cambió la ventana y dijo, no, pero yo no voy a perder plata, lo voy a hacer bien, cumplo, pero no le voy a colocar todo lo necesario. Pero yo tenía una necesidad, y era que no entrara un ruido. Y si él hacía ese cambio, iba a perder la plata y no iba a servir para nada. Entonces Dios sabía que su hijo iba a estar afectado. Entonces dijo Dios, le hablaré a esta persona en el sueño y le diré
que no importa que pierdan el trabajo, pero que lo haga bien. Y lo hizo. Y lo instaló y lo montó y perfecto. Pero estaba aburrido ese señor. Pero aburrido porque ha perdido plata y dijo, y ahora los gastos no me dieron. Y entonces Dios habla en nuestro corazón y cumplimos y pagamos el verdadero valor de ese trabajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios conoce los corazones, Dios actúa y Dios conoce nuestras necesidades, por más simples que sean. Lo más mínimo, ahí hay un milagro porque no lo vemos, pero Dios lo hace. Y va tejiendo una red de milagros que cuando vemos el grande, ahí sí entendemos el resto. Porque es que andamos, como dijo un burro, nosotros no vemos más allá. No vemos todo lo que hay, pero Dios está tejiendo tu futuro. Solo te dice, sé firme, no como Mario Moreno, Cantinflas, no vale para aquí, no. Usted manténgase, que yo me encargo. Entonces eso mismo pasó con el faraón. Le habló, le dijo, ¿me le da eso? Si usted quiere mantener. Y el faraón dijo, claro que sí. Yo sé que el Dios de Jehová es más poderoso que los nuestros. Recuerden la palabra, él lo reconoció. Y le dice, ahora van a habitar en la tierra de Gosén. Y certifica un pacto con José y cambia el título de propiedad de la tierra de Gosén. Y luego le dice, y si entiendes que hay entre ellos un hombre capaz, o sea que el faraón no confiaba en los egipcios, porque estaban influenciados de los ángeles caídos. ¿Y qué trae un ángel caído? Robo, maldad. Entonces no podía administrar y el faraón poder confiar en su pueblo. Qué curioso. Y le dice, confío en ustedes, el Dios de Jehová, Israel, para que administren mi nación. Mira hasta dónde llega esto. Le entregó ejército, poder y administración. Y le dice, y ponlos por mayorales, ponlos por administradores. Y esto nos recuerda a nosotros, venga, ¿y por qué hay creyentes que se quejan en Cristo, que no tienen? Porque hay cristianos que hablan y ven una cosa y no se les da, y duran 80 años en este tema y nunca prosperan. Es muy sencillo, porque no adquirieron la conciencia de Cristo. La conciencia no se adquiere ni por designación, ni por religión, ni por conceptos teológicos, ni por hermenéutica. La conciencia se adquiere por una sencilla razón de comportarse bajo los parámetros correctos. Así fácil. Usted es correcto, da las vueltas que son, paga lo que es, actúa correctamente y se siente usted bien. Esa es la conciencia de Cristo. Ni siquiera de arrodillarse ni de nada. La conciencia es que usted es parado y se conforma y se comporta dando testimonio como creyente. Cuando pasa eso, la gente ve y usted es testimonio real. No, este no es de... Venga, ayúdame a administrar, yo sé que usted no se me va a robar la empresa. Tome, le firmo, usted va a ser el CIO, usted va a ser el gerente general, administreme esta compañía, porque yo sé que usted no me va a robar un peso. Y entonces de un momento a otro en la creyente que no tenía ni el carro, ahorita tiene tremendas mansiones, aviones, carros, porque está administrando la plata del faraón. ¿Le pasó aquí? ¿Y usted por qué no puede administrar la plata del faraón, hombre? Y le van a confiar las propiedades. Y si usted va a construir en grande, porque le entregarán grandes terrenos y levantará grandes edificios. ¿Qué tal en Dubái? Construir allí. Esas son las propiedades y la confianza que Dios nos da. Y le dice el faraón, oye, te voy a entregar mi ganado. El ganado mío, le dice. ¿Y por qué el faraón le entregó el ganado al hebreo y no a sus administradores? Primero, porque hay actos que los ángeles caídos no pueden practicar, ni los seguidores, ni los brujos hechiceros no pueden hacer ciertas cosas, que es llevar la palabra de Dios, ni haber transformación. Entonces los egipcios veían el pastoreo de ganados como algo, como un sacrilegio, porque esos sacerdotes de Dios hacían ver esa insuficiencia en los egipcios. Entonces el faraón, como es tan inteligente,
como dicen, encontrar abeja. Entonces le dicen, no, le voy a entregar lo de ellos y que me administren lo mío. Y como mi pueblo, nadie va a querer hacer ganadería, los hebreos la harán y van a estar felices mi pueblo. Y entonces el faraón dijo, le quedó bien aquí, quedó bien aquí, quedó bien aquí. Eso es político en algunas formas. La pregunta es, ¿y qué hay más allá? Y entonces Génesis 47:7 dice, y también José introdujo a Jacob. No, es que el faraón no era el único pilo, José también era pilo. Entonces, ¿qué dijo José? Él me está diciendo que quiere a alguien que administre todo Egipto, mi papá. Entonces dijo, ¿qué va a pasar? Porque José preparó a los 5 hermanos en el pacto, pero jamás esperaba la respuesta de que fuese más allá del faraón y le dijese ahora, deme a alguien que me administre todo. Y como José dijo, no, mi papá. Entonces le preguntó si este hombre sería un mayoral, hombre justo para administrar todo. Y José presenta al pie de la letra, de acuerdo al propósito de Dios, a Jacob. ¿Por qué? Porque ni siquiera era de José, era un mandato de Dios. Y así mismo lo presentó delante del faraón. Y aquí se preparan los actos, aquí tiene que ser el cierre, porque ya había sido inicializado el faraón como con el discipulado, y había hecho los 5 cursos discipulados, y había aceptado su casa que es para Jehová, reconoció a Jehová, reconoció el Dios de Jehová, pero faltaba cerrarlo. Entonces delante del faraón se preparan los actos y el faraón se prepara para el encuentro, pero no de un Jacob de Israel, no un Jacob de la tribu, sino un Jacob del bautismo. Y Jacob bendijo al faraón, o sea, hubo bautismo y liberación. Y esto representa cuando un profeta en la tierra, como nuestra profeta Luisa Fernanda, bendice a un inconverso, lleva la carrera de la liberación, y esto trae prosperidad a esa familia. O un profeta como mi esposa, que lleva y trae a la persona a un cambio, o como este siervo. Entonces los profetas estamos para servir a Jehová, para guiar, para administrar, para proveer, para gestionar, para liderar y para transformar una nación, un país. No lo digo yo, lo dice el de arriba. ¿Y cómo se reafirma esto? A través del pacto abrahámico. O sea que el profeta activa el pacto abrahámico. ¿Y qué es el pacto abrahámico? Es la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Y el pacto abrahámico cubre la nación de Israel y a nosotros los adicionados cuando nuestro Señor Jesucristo los reconoció. Entonces, lo que quiere decir es que el profeta activa el pacto y las familias, las ovejas y los copartícipes son bendecidos, no por el profeta, hombre, el profeta solo habla, por la bendición del pacto abrahámico de su cobertura. Como para los sacerdotes cuando se activa por el profeta el pacto antiguo. Cuando Moisés sacó y le entregó al sacerdote Melquisedec. O sea que son muchos los pactos que hay, que Dios ha hecho con el hombre. Pero tenemos que aprender a activar los pactos de acuerdo al momento, lugar, circunstancia. Le dio el diezmo a Melquisedec. A través del diezmo a Melquisedec. ¿Ok? Entonces, dice el faraón, oye, Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Porque él estaba dando tiempos cabos en ti. Entonces, ¿por qué le pregunta a Jacob esto? Y se lo pregunta los días de los años. No le dice cuántos son tus años o cuántos años tienes. No, le dice los días, se lo atomiza, se lo segmenta. Porque nuestra vida es la suma de varios años que contienen días. Y cada día es un ciclo. Porque nosotros nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos y dormimos, ¿cierto? Indica qué tan productivo es nuestro ciclo del día. O sea, lo que nos dice Dios, ¿qué tanto has aprovechado tu día conforme a las Escrituras? ¿Y cómo has tejido tus días? ¿O será que tus días han pasado sin sentido?
No, es que hoy amanecí como, no quiero hacer. Ese es un día de un ciclo sin sentido, porque todos los días son importantes en nuestra vida y el tiempo es oro, porque más cuando seamos viejos vamos a extrañar esos tiempos que perdimos de juventud. Entonces aquí el faraón le dice, oye, Jacob, los días de tus días, y mire cómo lo toca a Jacob, y él responde. Jacob respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos ni malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, ¿qué pensó ahí el faraón? Un Jacob, mayordomo, y me contesta eso. Y es porque Jacob está siendo sincero, le dice al faraón, la verdad, los años de mi vida no son iguales a los de mis padres, ahora son más cortos y malos. ¿Sería que se ha acrecentado la maldad? ¿O sería que la relación de Jacob no era la misma de Abraham con el padre? Pero le dice, debido a mis desobediencias, porque Jacob aceptó delante de faraón, debido a mis desobediencias, ahora mi vida es más corta y mala. Duro. Y le dice, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en sus días que peregrinaba Abraham, Isaac. Entonces Jacob entendió, y en las personas hoy debemos entender, que el pecado acorta nuestras vidas, y que cuando hay bautismo y liberación, ¿se ve que nosotros nos vemos más jóvenes? Cuando no, la carne se empieza, el pecado empieza a transformar. Ahora sabemos que pueden haber días buenos y malos, así como José, y también nosotros responder al mundo de nuestro compromiso, de cómo vamos a manejar nuestro ciclo de vida. Y Dios sabe que nuestro ciclo de vida está ahí, porque si te levantas, oras, y si te acuestas, oras, como mínimo, o en la ducha bañándote, oras, y te colocas la armadura de Dios. Si sales de tu casa, cierras la puerta, oras, para que proteja tu carro, tu vehículo, y llegues al destino. Y si sales del destino en la calle, oras, para que la moto no le pegue a tu carro, para que no tenga un accidente, para que el carro no haga cosas que no deban, para que los semáforos, para el trancón, para todo eso, Dios te cubre. Cosas pequeñas, de ese hilo invisible, Él va haciendo milagros. Oye, pero llegué rápido. No, porque Dios hizo los milagros. Oraste. Pasa el accidente al lado, no te pasó a ti. Oraste. Entonces lo que está recordándonos Jacob hoy es que en el ciclo de la vida nos toca cada momentico, así sean oraciones cortas, hombre, pero no, aplíquese el aceite de la unción, pin, y una oración y sale, y verá que va respaldado. Hay un ángel detrás, un arcángel, un serafín, eso depende de los rangos que usted tenga, pero él lo acompaña, con muchos arcángeles. Y entonces dice, y Jacob bendijo a Faraón, pin, porque con el pacto del faraón, con José, se selló con los 5 la mano, pero ahora lo bendice y sella con el pacto espiritual. Y lo convirtió a Cristo. Victoria más victoria. Entonces ya el faraón no era igual. El faraón estaba lleno del Espíritu Santo y el faraón dice, tomen todo, no me interesa nada de este mundo porque ya entendí que mi relación espiritual está arriba. Y entonces, ¿qué empieza a ver el faraón? A buscar y a gestionar que reciban la mejor tierra. Les entrega un lugar fértil y seguro en medio de la crisis. Imagínense que decían los egipcios al faraón, ¿y usted cómo le fue a entregar a esos hebreos lo mejor y nosotros muriéndonos de hambre? ¿Qué respondió el faraón? Entonces el faraón entendió que la unión familiar y la protección mutua es la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual que él había adquirido en el pacto y había sido restaurado. Impresionante. Se cumplió y Jacob salió de la presencia de faraón, dice. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de toda la tierra de Egipto. Le asignó títulos a cada tribu de Israel, y en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó el faraón. O sea, esta era una ciudad que estaba al borde o a la orilla
de Egipto, y esta ciudad era próspera, y los puso en la mejor ciudad. Y alimentaba a José, a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan según el número de hijos. O sea, aquí José dio sustento primero a los niños pequeños, porque él sabía que esa era la generación que se iba a multiplicar. Le dio prioridad a la generación nueva. Ahora debemos enseñar diligentemente el pan y vida, o sea, el Señor Jesucristo, porque Él es el camino, el pan y la vida. ¿Qué quiere decirnos la Escritura hoy? Que primero debemos de darle el alimento, la palabra de Dios, la Biblia a nuestros hijos, porque serán el fruto de la nueva generación. Debemos enseñar de nuestro Señor Jesucristo y de la redención. O sea, los niños comían pan y la palabra de Jehová. Sí, la palabra de Dios. Pero allá al otro lado, toda la tierra estaba desolada, soplaban los vientos, el desierto, y no había comida, y la gente moría en los huesos. Dice que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave. Pues esa es la consecuencia del pecado de ellos, el pecado de los hombres, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y Canaán. O sea, murieron de hambre. Imagínense ese dolor. Estaban muriendo y sus ciudades estaban corruptas y llenas de pecado. O sea, no se arrepentían, morían y no pedían perdón. Mientras que morían las tierras de Egipto y Canaán, Gosén crecía. Y el pueblo de Israel hacía prosperar la tierra de Gosén. Lo ahorrado en 7 años cubría las necesidades y acrecentaba, porque empezaron a sembrar allí. Y recogió José todo el dinero que había de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Claro, José vende y compra trigo a todo el mundo, lo comercializa, y esto es una oportunidad que José encontró para que fuese bendición para su casa. O sea, José era un comerciante, ahorró 7 años trigo y el mundo hacía fila, y él plata, oro, lo que trajeran a la arca del faraón, y él entregaba trigo. Y el que se rebelara pues tenía ejércitos ahí, ¿cierto? Y así se la pasaba comercializando. O sea que José era la bendición del faraón por los alimentos de que él le compraban, y metió José dinero en la casa del faraón. Usted imagínense los atados de dinero que llegaban, oro, plata, tin, a la casa del faraón. 7 años llevando provisión a la casa del faraón, y el faraón mirando solo su. ¿Y qué no hacía José? Pero resulta que todo el dinero del mundo se acabó, todo el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque estaba en las arcas del faraón, así como Macpato. Y entonces vino todo Egipto a José diciendo: oye, por favor, José, danos pan porque estamos muriendo de hambre, yo no tengo plata. Le decían: no tenemos para comer. Y José los miraba y les dijo: danos pan porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Entonces empezaron a sentir el juicio de Dios sobre estos hombres, y ellos no cambiaban, no reconocían a Dios. Y José les dijo: ok, pues vas a darnos todos los ganados que tienen en la tierra, todas las cabras, ovejos, caballos, burros, todo lo que tengan, tráiganlo, se lo recibo y les doy comida. Entonces así José se convirtió en el administrador de toda la riqueza de Egipto, ya no solo el faraón. Hubo una transferencia de títulos de administración, como les decía. Nosotros podemos administrar las fuentes de bendición, confiando en que Dios va a dirigir nuestros pasos. Él provee la necesidad y cumple sus propósitos. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: oiga, José, ya no tengo dinero, ya no tengo bestias, ya no hay ganado y tenemos hambre. ¿Nos va a dejar morir? Le entregamos todo, la tierra, le entregamos el dinero, todo, y no tenemos qué comer. Solo nos queda nuestro cuerpecito y la tierra donde vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que necesitaban saciarse de esa hambre, pero no se arrepentían y no se despojaban.
Mira hasta dónde lleva la prueba. Eso es como la droga, la maldición de este tiempo. Lo llevas, que quieres saciar hasta que muere. Eso es lo que busca, matar y destruir el diablo. Entonces, pero aquí no se arrepentían, no querían sino comer. Y le dijo, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Entonces, José, cómprame, me vendo a mi familia, vendo todo para que me dé trigo y pan. Denos pan y yo me vendo y le entrego nuestra tierra al faraón. Entonces José se mira así y dice, ok, danos la semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Claro, mientras en la parte alta de los montes solo desierto y vientos y no había nada que comer, morían, solo habían huesos y pedazos de carne pegada, y volteaban a mirar la tierra de gozo en palmeras, agua, ganado, comida. Entonces el mundo no entendía cómo todo moría menos ese punto, y no entendía el hombre y no se arrepentía, porque eso es un milagro. Eso es un milagro, que un sector pequeñito y el resto nada. Entonces le dicen, allá hay semillas porque vemos cómo riegan las semillas. Tome la tierra y deme las semillas. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser del faraón. O sea, ¿qué sucedió? Que cuando se asentó el faraón tenía el gobierno, pero no tenía la tierra. Entonces, como no tenía la tierra, no los podía controlar y por eso hacían lo que querían. No había un orden. Por eso hay un gobierno legislativo, un judicial, hay un orden en la nación. Pero no se podía dar porque estaban y hacían lo que querían. Ahora ya no. El hambre trajo orden. O sea que las pruebas traen orden. ¿Y cómo trajo el orden? Les tocó desde oriente, norte y sur, todas las personas caminar e ir a las ciudades donde el faraón les dijo que tenían que habitar, porque eran de su propiedad, ya eran esclavos los egipcios. Los judíos no. Los egipcios eran esclavos del faraón, porque se habían vendido por pan y ahora se vendieron por semillas. Entonces esto confirma que como la decisión de un faraón al traer a José hace que prospere él y su casa de una forma casi imposible, porque fue tanta la prosperidad del faraón que ya era dueño del mundo. Esto es un beneficio que nos recuerda que los hijos, los profetas, los del remanente traen bendición a las naciones, porque gracias a José el faraón no murió. Y al pueblo lo hizo pasar de las ciudades, los centralizó, los censó, los controló. Y esto nos recuerda, por ejemplo, a China. Usted en China nunca es dueño de la tierra. Usted tiene un contrato de préstamo y usted construye su casa o su edificio en cualquier terreno de China. Pero el gobierno es dueño de la tierra. Así como en Egipto. Ellos podían tomar esas semillas, sembrarlas, comer, y ¿qué tenían que hacer? La quinta parte, entregársela al faraón del producido. Lo mismo pasa en China. En China usted tiene que dar la quinta parte al gobierno. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica no. Usted compra la tierra y la tierra es toda suya y es de sus hijos, de sus hijos. No, allá entra un comodato. ¿Qué hace esto? Que cuando las personas se comportan mal, aprendan a comportarse bien. ¿Y qué significa aprender a comportarse bien? Que cuando no están en un orden, hacen lo que quieren. Pero como ahora ya eran esclavos los egipcios, pues tenían que hacer lo que el faraón decía o morían. Y por fin aprendió Egipto a comportarse como debería ser. La pregunta es, ¿hasta qué momento el hombre va a tener su albedrío, o será que necesita ser esclavo de un nuevo orden mundial y del anticristo para que tome posesión como esclavos de la humanidad? Porque también los va a centralizar en la nueva Babilonia y también va a gestionar el hambre en el mundo. Y el anticristo encontró
todas las formas a través de la marca para centralizarlo y saber dónde está y llevarlo a muerte si es necesario. Eso es lo que va a pasar ahorita. Acuérdense que nosotros estamos pasado, el Señor Jesucristo, nuestro presente y el futuro. Nos movemos en las 4 dimensiones. Dice que el faraón no compró las tierras de los sacerdotes de Oz, de los brujos y hechiceros. Él debió erradicarlos, matarlos, pero no compró y los mantenía. O sea que mantenía una relación con el mundo aún, el faraón, y ese fue su error. Por cuanto los sacerdotes tenían su ración, no les preocupaba, porque todo se lo da al faraón. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy vosotros y a vuestra tierra para el faraón. Venid aquí semilla y sembraré la tierra. José cumplió la promesa. De los frutos daréis el quinto al faraón, y de las 4 partes serán nuestras para sembrar la tierra, y para vuestros mantenimientos, de los cuales vuestras casas y tus hijos comerán. O sea que muy inteligentemente José le dice al faraón: hay que reinvertir, no sabemos qué pasa. Entonces, cuando usted tiene su salario, entonces los hombres sabios en muchos libros toman el 30% del salario, un 10% va al servicio de Dios, a la obra, otro 10% al ahorro, que usted deja en una cuenta quieta, y un 10% a la reinversión, negocios, y el 70% para pagar deudas, para moverse. Pero no fallan de ese ciclo de sabiduría. Algo así le dijo José al faraón: no podemos desaprovechar, esas arcas se pueden acabar, gestiónalas, produzcanlas. Mire qué sabio es José. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro señor el faraón, y seamos siervos del faraón. Ahí, ¿qué hacen? Entregan los egipcios toda su vida, ya no son nada, y dependen de el faraón. O sea que su Dios es el faraón. ¿Y qué debió hacer el faraón? Darles a conocer en ese momento al pueblo egipcio a Dios. Pero no lo hizo. ¿Qué le pasó ahí al faraón? ¿Será que le gustó que lo adoraran? Porque él sabemos que se creía Dios. ¿Por qué no aprovechó ese momento para que reconocieran a Jehová? Entonces José lo puso por ley hasta hoy en la tierra de Egipto, hasta hoy, el quinto al faraón, excepto los sacerdotes. Y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella e hicieron lo que Dios les mandó, a reproducirse. Y se apoyaron en Gosén para crecer, y se aumentaron y se multiplicaron de gran manera. Este es un periodo de cosecha. Es lo que muestra la palabra de Dios. Cuando hay pruebas, cuando pasó el COVID, nosotros, el remanente, estábamos súper bien. Mientras el mundo sufría, porque no podían trabajar, las empresas cerraban, no había, el remanente estaba protegido. De donde fuese llegaba comida para el remanente. Eso mismo pasó hace poco. Mire el COVID, ahí reflejado. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 16 años. O sea, esos 16 años aprendieron los hermanos de José a santificarse, a reconocer, a ver el milagro. Imagínense cada tribu de José, Benjamín viendo: yo soy el menor, y cómo todo el mundo está vacío y donde yo vivo es próspero. ¿O acaso usted antes de la conversión no había desierto, y ahora que hay conversión en usted y es un remanente bendecido? Dice: mientras veo hambruna, yo veo en mi casa riqueza. Amén, así es. Gloria a Dios. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Menos. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo. Recuerden que cuando Jacob debería venir a Egipto, Jacob no iba a ir, sino que Dios le habló y le dijo: vas a hacer esto, vas a caminar hasta allá, vas a sentarte en Gosén, y el día de tu muerte tú llamarás a José a que cierre tus ojos. Y lo llamó. Dios le hizo el llamado a Jacob, le dijo: el tiempo de que vengas conmigo, patriarca. Entonces se cumplió. Entonces Jacob llamó a José: hijo mío. No lo llamó a los 11 restantes, solo a José. Dijo: hijo, cierra mis ojos y pon la mano debajo de mi muslo, porque en ese tiempo el pacto se sellaba colocando la mano. Si esto que los abuelos a uno le ponen la mano, el antiguo abuelo me colocaba las manos de un pacto, ¿sí?
esto es un pacto. Y dijo, hijo, despídeme, voy a morir. Y el hijo con su otra mano a sus dos ojos lo selló. Y él murió con misericordia, pero le dijo antes de morir, hijo, no permitas que yo muera en Egipto, sino que me lleves de nuevo a Canaán, a la casa de mi padre Abraham, y no me entierres en Egipto. Mas cuando yo duerma con mis padres, me llamarás y me sepultarás con ellos. Entonces Jacob le dijo, sí, así voy a hacer, papá, te llevaré allá. Entonces Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela, esa cueva que Abraham le compró a los heteos y que hizo firmar. Allá se ve como el producto del abuelo al comprar un título de propiedad, el bisnieto lo tiene, porque lo hizo bien, las cosas se hacen bien. Yo no hago negocios con el mundo que no estén firmados y certificados. Yo hago negocios con el mundo que tengan un contrato, para que mis futuras generaciones disfruten del contrato. Y aquí Jacob disfrutó del contrato en Mamre, en esa cueva de Macpela, que le compró a Efrón elitita. Ahí, y ahí está Jacob. Israel dijo, o sea, Jacob, júramelo, y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama y murió. Allí nace el actual pueblo de Israel a través de Jacob, con 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel, que hoy reciben bombardeos y también atacan, y hay una guerra. Eso está escrito en la palabra, está escrito todo eso. Los tiempos proféticos se están cumpliendo, pero vemos como una nación escogida por Dios, una nación próspera como Israel, activa el mundo, y como hace 8 días lo dije, Israel es el bien, y como se expande el bien, también el mal. Entonces nosotros somos conscientes de que amamos Israel, oramos por Israel, y que sea la voluntad de Dios Padre y el Hijo en que Israel reconozca al Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador, porque lo harán en la mitad del tiempo de la nueva Babilonia, lo harán, a los 3 años y medio lo harán, pero ahora nosotros te hacemos para que ellos hagan antes ese reconocimiento y sean salvos antes de la venida de Cristo. Por eso oramos, Padre, por Israel hoy, oramos por Jacob, y oramos por lo que hizo la palabra de Dios, ha hecho hasta nuestros días. Padre Celestial, te damos gracias por Jacob, te damos gracias por Israel, gracias por las tribus de Israel, te damos gracias por el remanente vivo que somos nosotros, iglesia. Te damos gracias, Padre, porque provees todo lo necesario. Y así en el mundo haya hambruna, y así haya desesperación en el mundo, nosotros vivimos en una tierra Gosén, de prosperidad. Y gracias por tu prosperidad, gracias por Gosén, porque nos das gozo en Gosén, porque vivimos en Gosén, porque nuestros atrios son prósperos, porque el río lo alimenta, el río de Jehová. Gracias, Padre Santo, por permitirnos mantener esa relación de abundancia, de prosperidad, de protección. Gracias, Padre Omnipotente, porque te acuerdas de tus hijos con misericordias y haces misericordias para con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu obra hecha en nosotros, por la obra de la cruz del Calvario, por la obra de la redención, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos y aceptamos la obra de redención como la obra en el altar de nosotros, en cada uno de nosotros. Reconocemos la obra de Cristo sobre nosotros, afectando todo nuestro cuerpo, mente y espíritu, transformando lo que somos. En el nombre de Jesús, activa. Ahí dile, Señor, soy aquí para que me actives como Jacob. Señor, actívame, dile, en el nombre de Jesús. Estoy para que actives tu ser en mí, transforme mi familia, mi hogar, mi casa, Señor. Mi casa te alaba, mi casa sirve a Jehová.
Dios Padre, declara ahí donde estás, dile: Señor, yo quiero esa bendición de Abraham, Isaac, Jacob. Yo quiero ser próspero. Señor, quiero habitar en tierras como José. No quiero que tu provisión nunca termine, Señor. Que tenga, Señor, semilla para sembrar en mi hogar, que pueda sembrar en nombre de Cristo Jesús. Declara ahí, dile: Señor Padre, hago el pacto de Abraham contigo, un pacto omnipotente, Señor. Jacob, aplicamos el trabajo, Padre Celestial, en cada hogar conectado, en cada familia conectada, y que seas tú actuando en los hogares, trayendo una bendición sobrenatural. Tú que escuchas la palabra y vives y adoras y te mueves ahí en tu hogar, eres bendecido y próspero en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Prósperos, bendecidos. Amén. Vamos a hacer la